Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa Vivencias que hacemos en colaboración Vive Libre y Homosensual. El día de hoy traemos a una mega consejera de la Clínica Especializada Condesa, que además es una gran amiga y admiro y la quiero muchísimo, Verónica Valencia, y vamos a hablar de qué pasa después del diagnóstico. Eso es súper importante. ¿Qué viene después del diagnóstico? ¿Va? Quédense con nosotros. Muy bien, y como les decía, queremos darle la bienvenida primerísimo a la psicóloga Verónica Valencia. Vero, bienvenidísima. Esta es tu casa. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, querida Vero. Te voy a presentar como es debido. Les voy a leer la semblanza de Vero, es rapidísimo. Verónica Valencia es psicóloga clínica por la Universidad La Salle, cuenta con experiencia comunitaria laborando con personas adultas mayores en situación de abandono y personas con discapacidad motriz, expositora en salud sexual y reproductiva, así como en consejería de VIH, SIDA e ITS. Tiene formación en violencia sexual y de género. Desde el 2015 hasta 2019 colaboró en el área de diagnóstico y consejería de la Clínica Especializada Condesa. Actualmente está adscrita a la Subdirección de Atención a Poblaciones Clave y Programas Específicos e Integración Comunitaria dentro de la misma institución. Asimismo, forma parte de los equipos de programas como Violencia Sexual, Reducción de Daños, Profilaxis Post-Exposición, riesgo laboral, no laboral y prácticas de riesgo, con seguimiento psicofarmacológico y clínica de adherencia a antirretrovirales y polifarmacia. ¡Ay! La Vero. Bienvenida, Vero. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, sabes que también te quiero y muchas gracias por invitarme. Adoradísima. Pues mira, yo te invité a ti porque realmente tenemos como un hueco al respecto de hablar así de forma clara y específica. ¿Qué viene después del diagnóstico, no? En tu experiencia, ¿cuáles serían como tus recomendaciones, pero también, pues, de lo que has visto, qué es lo que más ha funcionado? Y la primer pregunta, Vero, sería, me acaban de diagnosticar de VIH, ¿no? Me acaban de diagnosticar, salí reactivo a la prueba. ¿Qué viene? Ahora, ¿qué hago? ¿Qué sigue? Ok, bueno, pues yo creo que son como varios factores los que intervienen en el qué sigue después. Es un proceso de afrontamiento totalmente y va a depender de las habilidades, de los recursos y de las redes sociales que llegan a tener los pacientes o usuarios. Te puedo decir que influyen muchísimo la parte social, la parte familiar, la pareja. La realidad es que también las instituciones de salud corremos como y contamos como un gran soporte para las personas después de recibir un diagnóstico, sea el que sea, en este caso, pues el tema de VIH. Y pues bueno, en general todas las relaciones interpersonales que tenemos, ¿no? La onda con los amigos, la onda con la pareja, llega a pasar ¿qué tal y ya nadie quiere estar conmigo porque tengo VIH, ¿no? Entonces, todo esto va a influir muchísimo en cómo vamos a recibir la noticia y asimilar la noticia de tengo VIH. Claro, es que es inquietud, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? De alguna manera. Entonces, creo que eso siempre viene como un problema atrás. Vámonos a un paso como súper importante porque es una pregunta súper consistente y a cada rato nos la hacen. Me acaban de diagnosticar y no tengo acompañamiento. Me voy al internet. ¿Qué hacer y qué no hacer en el internet? ¿O qué hacer y qué no buscar? ¿O de plano no buscar? ¿O qué buscar? De plano no, o sea, a ver, es lo que en algún punto platiquemos, ¿no? El do Ajá. y el don't de Internet. San Google de pronto no es como una opción para podernos alimentar de tanta información porque
la gran mayoría de la información que encuentran muchos de nuestros pacientes, de nuestros usuarios, es información que no es real, que no es actualizada y realmente, o sea, de milagro, como un muy pequeño porcentaje de todos ellos llegan justo como con asociaciones civiles, con activistas como tú, aquí a Condesa, a la otra Condesa, o a alguno de sus amigos, por ahí tiene como algo de información que es fidedigna, que es verificable y demás, y como que los va guiando, ¿no? La realidad es que todo nace, y justo la parte del diagnóstico nace de la duda de, ¿qué onda? ¿Tengo VIH? Y si tengo VIH, entonces de ahí comenzamos a partir y nos vamos buscando, ¿no? Y es lo primero que hacemos. Eh, Después es como ir hilando como las redes que van teniendo. Y es como súper importante esto que nos dices, porque creo que después del diagnóstico viene como mucha ansiedad al respecto de dónde busco información, ¿no? Estamos como ávidos de información y es como un problema de verdad, porque luego literal googleamos y empezamos como a hacer búsquedas, ni siquiera nos metemos a los sitios como que son oficiales, en donde podamos encontrar información basada en evidencia científica y luego nos damos de verdad unos encontronazos bien gachos, ¿no? La verdad. Pero una de las cosas que más nos pasan o que más nos preguntan en el grupo de apoyo y que incluso yo mismo me pregunté cuando recibí mi diagnóstico, que fue en Clínica Condesa hace ya algunos años, fue ¿quién, o sea, no me voy a poder enamorar después del diagnóstico? ¿Quién me va a querer así? ¿Cómo voy a querer así? ¿Le digo o no le digo a la persona con la que salgo si está teniendo una relación? Cuéntanos más como cómo hacerle al respecto de ese tema. Pues mira, yo creo que lo primero es que sepan que no hay como una receta de pastel, ¿no? O sea, esto no es como de receta de cocina ni nada por el estilo. Yo creo que en esto depende muchísimo dos cosas, la resiliencia que tienes y aparte la forma en la que tú vas a identificar el diagnóstico, ¿no? Si lo ves como algo catastrófico, si lo ves como algo que tú te lo ganaste y entonces es un castigo, yo creo que eso va a depender 100% de si vas a tener una pareja o no. Quien quiere estar contigo, yo es lo que siempre les digo a mis pacientes, quien quiere estar contigo va a estar contigo con o sin VIH, y para que te puedan amar, te tienes que amar tú mismo, ¿no? Aceptar tú mismo, pues hacer como las paces, hacerte amigo de tu diagnóstico para poder entonces continuar con lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Pues la vida, ¿no? O sea, tienes dos opciones. Utilizar tu diagnóstico como un trampolín para darle una nueva estructura o reestructura a tu plan o proyecto de vida y que muchas veces muchos pacientes, muchos usuarios no tienen ni siquiera un proyecto de vida. Entonces, a raíz de eso se comienza a elaborar, ¿no? Le comienzas a dar un sentido. Y esto lo que nos va a ayudar es que en el momento en el que va a llegar la persona que tiene que estar contigo, pues bueno, llegará. Eso pasa y es una pregunta que, como bien lo dices, es muy frecuente que te hagan, es muy frecuente que te digan incluso de, oye, acabo de empezar a andar con alguien, no sé si se va a quedar conmigo o no, le digo, no le digo. La realidad es que ahí nosotros, o sea, no es como que te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Quien vive tu vida y quien sabe cómo está la situación eres tú. Entonces, pues bueno, solamente nos queda como apoyar, informar y en algunos casos, cuando son parejas discordantes, pues justo darles el acompañamiento a ambos si necesitan información y pues nada, justo desarrollar como esta parte de amor propio, ¿no? Creo que eso es como la clave, el amor propio, ¿no? Yo siempre lo que les recomiendo, y es una de las cosas que siempre voy a recomendar, es que después del diagnóstico tiene que venir un proceso terapéutico de acompañamiento, ¿no? La salud mental es súper importante para poder lograr, pues, pues, como proceso hacia adelante,
¿no? Porque sí tengo la experiencia de conocer a varios usuarios que se han ido para atrás o que han decidido no iniciar tratamiento cuando son diagnosticados, y creo que esa es una de las mayores barreras. Y creo también que mucho tiene que ver con cómo están en su contexto, ¿no? Social, como bien lo decías antes, ¿no? Qué tanta confianza se tiene, pero incluso hasta cuando hay confianza se empiezan a generar autoestigmas, ¿no? O sea, cuando hay confianza en tu familia o con tu pareja, se empiezan a generar autoestigmas, y eso es uno de los mayores problemas que nos estamos enfrentando en este momento, por lo menos con las personas del grupo de apoyo. Muchas me escriben alrededor de, pues, problemas con la pareja o dudas al respecto, ¿no? De, oye, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿Podemos tener relaciones? ¿Lo puedo besar? O sea, incluso cuando ya tenemos esta información en la mano, como que se nos olvida. Y entonces lo que ponemos en las manos ya no es la información, sino es el estigma y el autoestigma, ¿no? El miedo a uno mismo. Y eso es horrible, porque cuando te tienes miedo es, híjole, es una sensación bien gacha. ¿Qué pasa, por ejemplo, Vero, cuando se notifica al usuario que salió reactivo, que vive con VIH a partir de esa notificación? ¿Cómo se hace el tratamiento para que puedan decidir de forma informada, de forma consciente, iniciar tratamiento? Ajá, ok. Mira, yo creo que aquí depende muchísimo de la forma en la que tú vas a afrontar tu diagnóstico, ¿no? Como te comentaba hace un momento, si tú vas tu diagnóstico como un castigo, muchas veces lo que llegan a comentar muchos usuarios es que por no andar o por ellos no tuvieron o no tenían porque no estaban perdón por la palabra, pero de putas y que no sé qué, y les tocó, ¿no? O sea, justo sabemos que muchas veces tenemos la etiqueta, como bien lo mencionabas, de que a ciertas personas, porque tienen muchas prácticas sexuales, porque tienen muchas parejas sexuales, o sea, ejercen y viven su sexualidad, tienen que tener, ¿no? O sea, está como este estigma que nosotros por default le ponemos y pues para nosotros mismos igual. O sea, es decir, si tú ves el diagnóstico como tu castigo, tu miedo a enfrentar, ¿no? Porque justo regresamos al tema inicial de Internet. O sea, es indudable que vamos a buscar en algún punto la asesoría, ¿no? Desafortunadamente también existen muchísimos profesionales de la salud que lejos de ayudarles, como que les van perjudicando, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las instituciones, que son como muchísimos trámites y las personas pues evidentemente se desesperan para poder ingresar a un tratamiento. Entonces, sí creo que depende mucho de la forma en la cual tú puedas explicarles, puedas darles como qué onda con el diagnóstico, el usuario va a poder afrontarlo, ¿no? Y de ahí, pues, poder canalizarlo, poder vincularlo con personas, ya sea pares, asociaciones civiles, eh, activistas, que puedan ir guiándolos, ¿no? O sea, va a depender mucho de eso, de las redes sociales, de las redes familiares y de la confianza y de la autoestima y la resiliencia que tenga cada persona. Sí, creo que eso es como el dato más importante, en dónde nos apoyamos y con quién nos apoyamos. Eso va a ser fundamental para poder avanzar en el proceso, ¿no? De ir hacia adelante con el diagnóstico. Pero hay pues como un enunciado, una idea, ¿no? Del pasado que sigue permeando los diagnósticos recientes, incluso en esta época. Me voy a morir. Es como una de las cosas que más me ponen en Twitter, sobre todo en los mensajes directos. Me voy a morir, acabo de recibir mi diagnóstico, me siento súper mal, me voy a morir o no me quiero morir. ¿Qué contestamos a eso? Para mí es súper difícil hacerlo. Pues mira, yo creo que la muerte de entrada es un proceso natural, ¿no? Pues saber que todos nos vamos a morir.
Pero, o sea, a mí cuando me hacen esa pregunta es como de, pues sí, todos nos vamos a morir. ¿Cuándo? Pues no sabemos, ¿no? Si tú, y lo que sí trato siempre, siempre, siempre de dejarles muy claro, es que mientras inician un tratamiento, que tengan adherencia al tratamiento justo y que sean como súper ordenaditos como con las consultas, estudios y demás. O sea, VIH no es una sentencia de muerte, ¿no? A ver, es una enfermedad crónica, más no crónico-degenerativa, y justo, ¿no? O sea, tenemos como esta idea de hace muchísimos años que aparte de todo tomamos o tomaban, se tomaban como kilos de pastillas, cuando hoy los medicamentos han sido simplificados en una o dos tabletas, ¿no? Y esto ayuda muchísimo. Entonces, eh, esta resistencia que de pronto se tiene a aceptar que tengo una enfermedad, pues yo creo que parte de ahí, ¿no? O sea, al final del día, el usuario está viviendo un proceso de duelo y los duelos, por supuesto que duelen, ¿no? Y siempre nos vamos como a la parte más catastrófica, pero es como resignificar el diagnóstico. O sea, ok, tienes esto, pero ¿qué vamos a hacer para que no, o sea, no llegue a un desenlace fatal, ¿no? O sea, de pronto muchísimas personas que tienen otras enfermedades fallecen, mueren, ¿no? Bueno, ahora estamos viviendo otro tipo de pandemia que muchísimas personas han muerto y pues nada, o sea, tratar de no minimizar, ¿no? Porque al final del día es cómo nos sentimos, el miedo que tenemos, pero sí tratar como de ubicar, ¿no? De reducir el daño emocional, el impacto que se llega a vivir, que se llega a tener. Y creo que eso es muy importante, ¿no? O sea, a ver, no es que sea cualquier cosa, pero tampoco es algo tan grave como se piensa. Yo creo, y esto es como muy a título personal, que justo una de las grandes cosas que afectan el diagnóstico de VIH es el estigma que tiene, ¿no? El estigma social que se tiene, y entre más nosotros podamos como ir explicándoles, haciendo como esta labor de desmitificar, desetiquetar, quitarle los tabús, ya no estamos como en los 80s, cuando pues sí, un diagnóstico de VIH significaba muerte. Justo, ¿no? Es poder empezar como desde ahí, y pues yo creo que para muestra hay muchísimas personas que se infectaron, porque aparte sí me gustaría aclarar esto, no es un contagio, no es una enfermedad que se contagia, es algo que se transmite. Entonces, o sea, nos vamos desde la parte más básica y nada, o sea, si lo tenemos que hacer 200 veces con una misma persona, las mismas 200 veces que se hace, ¿no? Es como dar el acompañamiento integral, ¿no? De Exacto. forma permanente. Fíjate que ahorita me salta algo porque hace 8 días, o hace, bueno, más bien, hace unos programas, tuvimos a Natalie. Ajá. Y le decía yo, es que, como por qué en Clínica Condesa tienen servicios que en otros capacits no tienen, ¿no? Y es que justo la figura que tú ocupas en Clínica Condesa, ¿no? Que estás como en varios programas al mismo tiempo, pues es como esta faltante que luego tienen en otros capacits de otros estados, ¿no? Porque justamente no hay consejería, no hay una contención, no hay un acompañamiento institucional, ¿no? Y entonces también es como los dejan así, literal, después del diagnóstico, y luego por eso nos andamos enterando de, pues, de que no se inició tratamiento, de que no están llevando terapia. Es como un montón de cosas de verdad que luego son muy problemáticas con el usuario, ¿no? Porque puede llevar años este proceso, ¿no? Después de ocurrir, pues, un error así, ¿no? Sí, pues un error así, ¿no? No darle el acompañamiento claro. Por último, mi queridísima Vero, creo que una de las cosas también que nosotros en Vive Libre hemos estado también como fomentando mucho es, tú tienes derecho a la confidencialidad y tú le vas a decir a quien tú quieras,
hay preguntas que nos hacen continuamente también, que es, ok, es mi derecho, yo le quiero decir a mi hermana, y yo siempre lo que contesto es necesario que tú te cuides al respecto de a quién le vas a decir, ¿no? No porque te vayan a discriminar o porque te vayan a violentar, que también pasa, sino eso te va a ayudar a ti, hazlo. No te va a ayudar, te va a perjudicar, pues mejor no lo haga. Pero tú, ¿qué nos puedes decir? ¿A quién le decimos? Si tenemos claro que la confidencialidad es un derecho, ¿a quién le decimos? Ok, yo coincido 100% contigo en esa parte de es tu derecho decidir a quién le dices o no, al final del día es tu diagnóstico, ¿no? O sea, la realidad es que a quién le vamos a decir, pues a quien nosotros, ahora sí que como es el comercial, a quien más confianza le tengas, ¿no? O sea, hay veces que yo lo que les digo es como de, a ver, primero asimílalo tú y entonces lo compartes, no sé, por ejemplo, con tu mamá, ¿no? Muchas veces eso es como lo primero que les causa muchísimo tema porque no saben qué onda con un diagnóstico así, no saben qué onda con qué decirles, ¿no? Sobre todo a personas que ya son mayores, personas adultas mayores, o sea, todavía se quedan como de mamá, tengo VIH, ¿tienes SIDA? ¿No? Entonces, digo, aquí a mí me ha tocado muchas veces platicar con los familiares, las parejas, los tíos, los abuelitos de muchos de ellos, y justo es como este trabajo súper continuo de no, a ver, no es SIDA, es VIH, y las diferencias, y regresan a lo mismo, ¿no? Aunque ya tienen clara la diferencia, o sea, entendemos que es una parte social, generacional, etcétera. Entonces, hay muchos que se guardan esta parte y entonces tratamos como de vincularlos o contactarlos con personas pares que pueden ayudarlos a sobrellevar como de entrada los primeros meses tal vez y entonces pues bueno ya de ahí después se arrancan eh, cuando van viendo y cuando van elaborando su proceso de duelo que al final del día como te decía hace un rato los duelos duelen y eso es indudable, pero de ti va a depender si lo vas a sufrir. Y entonces la forma en la que tú estás recibiendo esta parte del diagnóstico, pues así es como la vas a transmitir, ¿no? O sea, si le vas a decir a tu hermana y tu hermana sabes que se lo va a comunicar a todo el mundo, pues tú decides si te gustaría que los demás se enteraran. Si no, pues bueno, no pasa nada si no le cuentas a nadie tu diagnóstico. Yo creo que el tema es lo que te decía hace rato, pues es muchas veces el morbo, ¿no? De, ¡ah! Tiene VIH, entonces, pues justo esa es como la parte, los trabajos no tienen por qué obligarte a decir, a menos que sea como específico, un requisito en tu escuela, en un club social o qué sé yo, ¿no? Sí creo que va más bien como por ahí. Y además, lo que creo que también es una parte, es una decisión de autocuidado, ¿no? Si tu hermana, tu tío, tu tía, tu amiga, tu amigo, sabes que no le tienes toda la confianza, creo que es mejor que no se lo digas, ¿no? Entonces, yo creo que sí partimos del autocuidado, ¿no? Si en este momento yo no me siento bien, no me siento tranquilo, no me siento a gusto, estoy procesando todavía el diagnóstico inicial, ¿como para qué necesito decirle a alguien más? Y cargar como con la parte emocional de la otra persona, De la ¿no? O otra sea, persona y las preguntas que luego vienen también de la otra bueno, persona, bueno, ¿no? o sea, no has acabado de estructurar tus propias preguntas cuando ya tienes la carga de otra persona y de otra, que de pronto se va haciendo como una cadenita. Entonces, muchas veces lo que optan por hacer y que me parece también algo bastante bueno es que una vez que ya están como indetectables, una vez que ya saben qué onda, de qué va, pues entonces sí, ya lo comparten, ¿no? Sí. Y lo van compartiendo a lo mejor con personas que no pensaban que lo iban a compartir, que no pensaban que lo iban a asimilar, y lo hacen. Entonces, eso me parece como las decisiones asertivas
que vamos cuidando y que vamos tomando, sobre todo el camino, ¿no? De pronto ver testimonios de personas que han pasado por este camino, que sepas que no eres el único, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Sí, súper importante saber que no estás solo en este camino, ¿no? Y que hay personas dentro de la Clínica Condesa, es que no puedo decir dentro de las instituciones porque neta no, o sea, no hay, perdón, pero no hay, o sea, lo tengo que decir, pero pues si se atienden en Clínica Condesa pueden tener este servicio, pero si no, pues van a tener que buscarlo, ¿no? O acompañamiento con las organizaciones o activistas, ¿no? Pero no Yo, están solos, hay opciones, tienen que claro, buscarlas nada más. Por último, Vero, un consejo, así que le haya servido aunque sea un usuario cuando recibió su diagnóstico. ok, mira, más que un consejo, yo les comparto algo de mi filosofía de vida y es que puedan transformar el veneno en medicina, ¿no? Eh, si nosotros vemos esto como algo muy malo y entonces destruyó mi vida y no voy a poder hacer una familia, tener una pareja, casarme, la escuela, el trabajo, viajar, pues claro que lo vamos a ver así, claro que no vamos a tener la oportunidad de, porque nosotros mismos nos metemos en pie. Sin embargo, poder transformar esta parte, poder quitarle como la parte tan negativa, tan mala, no es un castigo, no es porque te lo merecías, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy importante para que puedas empezar a significar, a estructurar, a replantear y como ahora está tan de moda, como en una nueva normalidad, ¿no? Creo que eso es como algo importante y pues bueno, yo se los comparto siempre cuando puedo, cuando me lo permiten. Y creo que hasta ahora personas que me ha tocado diagnosticar y que me ha tocado ver como todo su proceso, puedo decirte que algunos llegaban como con un desgaste ya bastante marcado, defensas muy bajitas y justo me da muchísimo gusto cuando los encuentro y los veo súper bien, porque son más adecuados que yo. Y pues nada, ¿no? O sea, eso es como cuando sientes que vale tu trabajo y que ahí está reflejado, ¿no? Entonces, sí creo que también depende muchísimo lo que dijiste del lugar donde vas a hacerte la prueba y que te van a, y te dicen tu resultado, eh, pues todas estas cosas de y si yo hubiera, ¿no? O sea, tratar de decirles que pues vivan en el presente, en un aquí y en una hora, y todo pasa por algo, ¿no? Al principio no lo entendemos, pero mucho después ya tenemos un aprendizaje, que esa es la meta final de la vida, pues sí creo que vamos como aterrizando muchas cosas. Creo que acompañaría esa visión y me gustaría darles como tal vez un pequeñísimo testimonio de cómo esto que dice Vero puede hacerse realidad. Yo en 2015 caí en etapa de SIDA y estuve hospitalizado como 2 meses y medio más o menos. Estuve muy grave, ¿no? Y cuando egresé del hospital, pues me egresé en silla de ruedas y el seguimiento fue como de 7 consultas en 15 días, ¿no? Porque pues estuve muy grave. Y la enfermera de ahí del CIENI, porque yo me atiendo ahí en el CIENI, en el INEP, mi abuelo llegaba empujando la silla y ya la enfermera llegaba y le decía, siéntese señor acá, yo lo llevo acá al control y todo eso, ¿no? Y me acuerdo mucho porque una vez la enfermera fui a quitarme los puntos de todas las operaciones que me habían hecho y a quitarme aquí lo del cuello y todo. Y literal me metió a un consultorio porque ella se encargó de quitarme todos los puntos. Y literal me solté a llorar porque me sentía yo súper mal, que yo fuera en silla de ruedas, que yo no pudiera caminar, no pudiera como ir a los lugares que yo quería ir, ¿no? Y yo estar ahí en una silla. Y me solté a llorar. Y de repente me dijo ella, esto va a pasar. En la medida en la que tú trabajes para salir de esta silla, esto va a pasar. Me dice, tranquilo,
te voy a quitar los puntos, pero tienes que seguir adelante. La única respuesta que yo encontraba en ese momento era soñar, imaginar cómo iba a ser mi vida cuando todo esto terminara, ¿no? Toda la etapa de egreso del hospital, las consultas tan repetitivas, tan cortas, ¿no? En tiempo. Soñar. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito hacer cosas, ¿no? También para que nos saquen del lugar que nos encontramos y que nos está, pues, tal vez haciendo daño o estamos manteniendo un reposo obligatorio, ¿no? Entonces, y ahora que me ve apenas me la encontré el año pasado cuando fui a surtir mi receta, y siempre que me ve me abraza y me dice, apenas en diciembre no nos pudimos abrazar, pero siempre se le llenan los ojos como de lágrimas y me dice, ¿te acuerdas de lo que te decía? Que ibas a salir de ahí y mira, ¿ya dónde estás? ¿No? Es como, pues sí se puede, y nada más lo único que tenemos que hacer es echarle un montón de ánimo, de ganas a lo que queramos hacer después del diagnóstico, después de la hospitalización, después de la etapa de SIDA. Tenemos que trabajar y hacer cosas para que nos mantengamos mentalmente y óptimamente sanos, porque es ahí en donde van a suceder muchas cosas para poder salir y lograr un duelo y cerrarlo. Muchísimas gracias, querido. Ha sido un placer tenerte. Gracias. La más indicada para hablar de estos temas después del diagnóstico eres tú, y estamos muy honrados de tenerte aquí en Vivencias. Muchísimas gracias, Vero. No, gracias a ti. Pues nada, yo creo que todas las personas que tenemos la fortuna de poder estar en la lucha contra VIH, pues bueno, tratamos de poner nuestro granito de arena, microgranito de arena, en esas me considero yo. Y pues nada, lo único que les puedo decir es que si necesitan algo, les puedo ayudar, bueno, ya tú sabes, ¿no? Con todo el gusto del mundo. Pueden escribirle a la INI y ya les puede pasar como el contacto. Generalmente atendemos personas nosotros acá pues que se atienden específicamente en Condesa, pero bueno, de pronto algo que me encanta de Clínica Condesa es que es como muy abierta, ¿no? O sea, se puede plastificar tanto. Y justo de ahí viene que podamos de pronto recibir y apoyar a personas que tienen un tema X con su atención, ¿no? Y justo muchas veces somos como ese empujoncito que necesitaban para llegar al IMSS, para llegar al ISSSTE, ¿no? O sea, algún Capacit. Entonces, todos se quieren quedar aquí en Condesa, estamos saturados, pero bueno, está Ceci, es la sucursal de Iztapalapa, y pues nada, las dudas que tengan, no sé, la prevención es muy importante, el tema del uso de preservativo, cuando pues ahorita ya tenemos otros métodos, PEP, PrEP, también con mucho gusto ahí ando, apoyando en esos programas, en el de violencia, y pues nada, mucho de mi trabajo va a la parte de la adherencia al tratamiento, y no solo para pacientes positivos, también para pacientes negativos, ¿no? Muchísimas gracias, queridísima Vero. Muchas gracias. Vero Valencia. Cuídate, Vero. Pues nosotros nos despedimos y nos vemos la próxima semana. El próximo martes a las 9 de la noche se transmite Vivencias en las redes sociales de Homosensual y se queda también arriba en el YouTube de Homosensual y en la página www.vivelibre.org. En la pestaña de Vivencias pueden encontrar el Spotify y el video de YouTube que los va a direccionar directamente con Homosensual. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo programa. Estamos preparando pues una parrilla de contenido bastante interesante. Se nos viene un montón, estigma y sexualidad, ansiedad, es decir, hay un montón de programas que estamos preparando. Muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos. Y recuerden que estos programas nos vemos todos los martes, a las 9 de la noche. Y el grupo de apoyo sesiona todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Si quieren el link semanal del grupo comunitario es en @vivelibre en todas las redes sociales. Nos vemos pronto, cuídense mucho. Bye.